Gracia y paz a vosotros, Amén. Estimados hermanos. Gloria a Dios. Les saludo en el amor del Señor. Amén. Tomen asiento. Relájense. Vamos a comenzar el día de hoy la exposición de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Amén. Así que mantengan la Biblia abierta en el capítulo 1 de esta maravillosa carta. Una vez encontrado ese capítulo, relájense y presten atención acá. Amén. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se llevó a cabo desde el año 1939 al año 1945, comenzó un fenómeno que se ha llamado la Guerra Fría. Y el símbolo de la Guerra Fría es un muro que se edificó en Alemania, que dividió la ciudad de Berlín, conocido como el Muro de Berlín. Amén. Este muro se edificó en el año 1961 y se destruyó en el año 1989. Ahí fue la caída del Muro de Berlín. El símbolo de la Guerra Fría, el Muro de Berlín, ¿qué simbolizaba? Simbolizaba separación entre dos sectores a nivel político, a nivel ideológico. Separó a aquellas personas que estaban de acuerdo con política socialista, ideología igualitaria, de aquellos que estaban en contra de ese discurso. La cuestión es que este muro simbolizó separación. Amén. Gente que fue apartada para seguir un tipo de ideología específica, más allá de que estemos de acuerdo o no. Ese es otro tema. Amén. El punto que quiero resaltar es que dentro de estas políticas que se aplicaron para edificar este muro, estaba la cuestión de que querían preservar un grupo exclusivo para aplicar un modelo socialista de la población, ¿ya? Exclusividad, separación. Mantenga esta breve ilustración en mente porque va a ser la ilustración sine qua non, digámoslo así, de todo el mensaje de hoy, ¿ya? Amén. Bien, tenemos delante de nosotros la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Relájese, vamos a hablar algunas cosas, todavía no vamos a entrar al texto propiamente. Vamos a poner algo de contexto a esta carta maravillosa. Bien, Pablo escribió al menos 13 cartas del Nuevo Testamento. Algunos dicen que probablemente también escribió la carta a los hebreos. Eso es discutible teológicamente. Pero hay concordancia, hay convención en que son al menos 13. Amén. Desde la carta a los romanos, que es la que nos convoca el día de hoy para comenzar una seguidilla de sermones, hasta la carta personal a Filemón. 13 cartas. Romano, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito, Filemón. Amén. Ahí está el corpus paulino. Pablo es el mayor escritor del Nuevo Testamento. Tiene muchas cosas que decir. De hecho, algunos ateos, escépticos, agnósticos han llegado a decir que sin la existencia de Pablo, el cristianismo no sería posible. Que hubiera quedado relegado a una secta, a un movimiento minoritario en Palestina, pero que no se hubiera propagado por el mundo entero. Si bien es cierto, el aporte por la gracia de Dios del apóstol Pablo es extraordinario, yo no estoy de acuerdo con eso, porque si no hubiera sido Pablo,
Amén. hubiera sido otro, Amén. porque la fuente de toda la fuente es Dios. Amén. Esto no lo digo para quitarle relevancia al apóstol Pablo, porque fue alguien extraordinario que por la gracia de Dios fue usado. Amén. Bien, entonces ahí tenemos el corpus paulino. La carta del apóstol Pablo a los romanos no está en orden cronológico, puesta en la Biblia. Si bien es cierto, comenzamos con la carta del apóstol Pablo, pero no piense que es la primera carta cronológicamente hablando del apóstol Pablo. Hay una batalla entre hermanos de cuáles son los primeros escritos del apóstol Pablo. Algunos dicen que es la carta a los Gálatas, otros dicen que es Primera Tesalonicense. Ahí está. Una de esas dos cartas es la primera o el primer escrito del apóstol Pablo. Sin embargo, la providencia ha permitido que la carta a los romanos, que fue escrita alrededor del 56-57 después de Cristo, al final del tercer viaje misionero de Pablo, sin embargo, la providencia ha permitido que esté puesta al inicio. ¿Por qué será? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué será? ¿Tendrá que ver con el tema que gobierna la carta de Romanos? ¿Tendrá que ver con eso? Probablemente. Porque desde ya de entrada le digo que el tema o el hilo conductor, el corazón de la carta del apóstol Pablo a Romanos es el Evangelio de Dios. Gloria a Dios. En general es el Evangelio de Dios. En particular es la doctrina de la justificación teniendo como corazón a Jesucristo. Repito, el tema del libro es el Evangelio de Dios. Eso es en general. En particular, el tema de la carta es la justificación por fe, teniendo como objeto de esa fe a Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Bien, esta carta está compuesta de 16 capítulos. De 16 capítulos. El autor es Pablo. Los destinatarios son los hermanos de la iglesia en Roma. Los destinatarios no son per se los romanos, sino que son la iglesia establecida en Roma. Amén. Si bien es cierto, puede haber una extensión hacia el mundo incrédulo, pero el propósito es que se escribió para los hermanos en Roma. Uno de los propósitos. Esta carta, como decía, tiene 16 capítulos. 16 capítulos. Y voy a dar una panorámica, hermanos, que la voy a repetir en cada ocasión que dé un sermón. Porque esta panorámica tiene que grabarse en nuestras cabezas, principalmente en nuestro corazón. ¿Ya? Los teólogos dicen que es una de las cartas más sistemáticas. Porque si nosotros comparamos la carta del apóstol Pablo a los romanos con las otras cartas, se dan cuenta que las otras cartas son pequeñas. Amén. Pero esta tiene 16 capítulos. Y los temas están tan bien ordenados que hay una sistemática muy hermosa de cómo Pablo puso tema tras tema, doctrina tras doctrina, etc. Entonces, en ese sentido, ilustrativamente hablando, imaginémonos que vamos en un avión y que todos vamos a tirarnos en paracaídas. Vamos en un avión y todos nos vamos a tirar en un paracaídas. Los que practican este arte del paracaidismo al menos manejan 3 tiempos: cuando están en el avión y miran hacia abajo, cuando están cayendo y cuando aterrizan. ¿Ya? Yo les voy a invitar, ilustrativamente hablando, para entender la panorámica de la carta del apóstol Pablo a los romanos en cuanto a su temática, les voy a pedir que abramos la puerta del avión y miremos hacia abajo. Una visión panorámica. En ese sentido, tenemos 2 grandes divisiones. Desde el capítulo 1 al capítulo 11 tenemos doctrina. Doctrina. De ahí vamos a ver que hay muchas doctrinas dentro de esa división que hago. Pero desde el capítulo 1 al capítulo 11, básicamente, doctrina paulina. De la salvación, etc. Y desde el capítulo 12
al 16, aplicación de esa doctrina a nivel individual y a nivel colectivo como iglesia local. O sea, del 1 al 11, doctrina. Del 12 al 16, práctica. Pero no una práctica subjetiva a la luz de la tinca del momento, sino que práctica a la luz de la doctrina previamente escrita. Amén. Porque todos practicamos de una u otra manera. La cuestión es qué practicamos. Amén. Amén. La idea es practicar lo que doctrinalmente se me enseñó. O sea, practicar la doctrina. Amén. Ahí estamos en el avión mirando. Eso vemos de la carta. Ah, mira qué bien. Del 1 al 11, doctrina. Ah, del 12 al 16, práctica. Ahora nos vamos a tirar en el paracaídas. Nos tiramos, vamos volando, entre comillas, volando. Vamos cayendo con estilo, diría alguien. Vamos a ir cayendo. Obviamente empezamos a ver más detalles del suelo. Los árboles ahora se hacen más concretos, los caminos, las casas, Amén. etc. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que del capítulo 1, del versículo 1 al 17, repito, capítulo 1, versículo 1 al 17, encontramos saludo e introducción. Pablo nos da un saludo y es la introducción de la carta. En el capítulo 1 continuamos, desde el versículo 18 al capítulo 3:20, tenemos el tema de la universalidad del pecado. Pablo hace un tratamiento desde el capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, hace un tratamiento de la doctrina de la universalidad del pecado. ¿Ya? Si seguimos mirando esta panorámica, desde el capítulo 3, versículo 21, al capítulo 5 de Romanos, versículo 21, tenemos la doctrina de la justificación del creyente. La doctrina de la justificación del creyente. Mire el orden inspirado de estos temas. Amén. Una saludo, introducción, universalidad del pecado y la doctrina de la justificación del creyente. Después, desde el capítulo 6 al capítulo 8, versículo 39, tenemos la doctrina de la santificación del creyente. La doctrina de la santificación del creyente. Mire, saludo, introducción, universalidad del pecado, doctrina de la justificación, doctrina de la santificación del creyente. Gloria a Dios. Un orden inspirado maravilloso. Desde el capítulo 9 al capítulo 11, y aquí ya los teólogos del pacto comienzan a tiritar, tenemos la doctrina de la restauración de Israel. Tenemos la doctrina de la restauración de Israel. Tenemos el pasado, el presente y el futuro de Israel en estos 3 capítulos. Del capítulo 9 al 11. La doctrina de Israel. En términos técnicos diríamos israelología. Doctrina de Israel. Amén. La gran categoría ausente en los tratados de teología sistemática. Porque no aparecen así. También tenemos desde el capítulo 12 al 15, versículo 13, tenemos la aplicación de la doctrina. La aplicación de la doctrina. Y finalmente, del capítulo 15, 14 al capítulo 16, 27, finalizando la carta, tenemos conclusión y despedida. Conclusión y despedida. O sea, estamos volando. Eso ya estamos viendo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Introducción y saludos. Universalidad del pecado. Doctrina de la justificación. Doctrina de la santificación. Doctrina de Israel. Aplicación de la doctrina. Saludo y despedida. Amén. Eso vimos en nuestra caída, como paracaidistas. Ahora, sin embargo, vamos a comenzar con el primer sermón. Y vamos a dar lectura
ahora al capítulo 1, versículo del 1 al 7. Ahí estaremos estacionados el día de hoy para el sermón. Y ahora, como vamos a dar lectura a la carta, porque nosotros todavía no nos metíamos al texto propiamente tal, y esto es un tip para predicadores, ahora recién les invitaré a orar, porque recién ahora nos meteremos en el lugar santísimo del texto. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por darme esta oportunidad de exponer la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, que usted inspiró, Señor. Te pido que me ayudes, me guíes, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Ilustrativamente hablando, entraremos al lugar santísimo, Señor, de la exposición del día de hoy. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, y amén. Tomen asiento. Doy lectura en el nombre de Jesús. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Vamos a ver 4 puntos temáticos en estos 7 versículos que he leído. 4 puntos temáticos. Siguiendo la ilustración de la caída, ahora aterrizamos. Y vemos un esquema específico de estos 7 versículos. Estos 7 versículos nos van a revelar 4 puntos que quiero que retengan el día de hoy y sigan estudiando en sus casas. Punto 1. El agente humano del Evangelio. Punto 1. El agente humano del Evangelio. Eso lo vemos en el 1.1. El agente humano del Evangelio. Punto 2. La promesa del Evangelio. La promesa del Evangelio lo vemos en el versículo 2 y 4. La promesa del Evangelio. Punto 3. El llamamiento misionero de Pablo. El llamamiento misionero de Pablo lo vemos en el versículo 5 y 6. Y finalmente vemos el saludo apostólico de Pablo 1.7. 1.7. El saludo apostólico de Pablo. Esos son los 4 ejes temáticos de esta narrativa, de este segmento del libro de Romanos, de este primer segmento. El agente humano del Evangelio, la promesa del Evangelio, el llamamiento misionero de Pablo, el saludo apostólico de Pablo. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. Ese es el esquema que nos regaló el haber aterrizado. Lo vimos cerca. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en estos 7 versículos en términos comprimidos o como resumen? Vamos a ver el agente que Dios elige para predicar el Evangelio. Vamos a ver la promesa del Evangelio. Tiene relación con los puntos. Vamos a ver el llamamiento o la comisión de Dios para con Pablo. Y vamos a ver el saludo final de Pablo. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con el primer punto, el agente humano del Evangelio. Aquí vamos a ver básicamente 4 cosas. Hay subpuntos dentro de este punto. Vamos a ver el nombre de la gente, el estatus de la gente, el llamado de la gente y la exclusividad del agente. Pasemos al primero, el nombre de la gente. El texto dice,
Pablo, coma. Pablo, coma. Ese es el nombre de la gente. Pablo es el nombre griego de este predicador, de este apóstol. Él en hebreo se llamaba Saulo. Saulo. Pablo en griego, Saulo en hebreo. ¿Ya? El apóstol Pablo, todos a grandes rasgos conocen su vida. Amén. Se dice que era un hombre no bien parecido físicamente, que era débil físicamente, que no era muy atrayente su aspecto físico, dicen algunos comentaristas. No obstante, se dice que tenía una energía y una pasión pocas veces vista. Pocas veces vista. Al mirar al apóstol Pablo, si esto fuera verdad, al mirar al apóstol Pablo diríamos, se aplicaría el dicho, las apariencias Amén. engañan. Así que en ese sentido ya vemos la gracia de Dios. Gloria a Dios. Vemos la gracia de Dios para que Dios en todo sentido tenga la preeminencia y para que la gloria de la A, la Z, del alfa, la omega, siempre sea del Señor. Amén. Pero Dios usó a este pequeño hombre de forma extraordinaria. Pablo es el agente del Evangelio. Las cartas modernas acostumbran poner el nombre al final, ¿sí o no? Amén. Pero esta carta pone el nombre al comienzo. No nos olvidemos que Pablo escribió esta carta finalizando su tercer viaje misionero. Él tenía un propósito de ir a España y quería pasar por Roma. Pero tenía que ir a dejar una ofrenda que había recolectado de muchas iglesias locales para llevarla a la iglesia madre en Jerusalén. Entonces, desde Corinto, escribe esta carta para enviarla a los hermanos en Roma. Y la envía con la diaconisa Febe. Eso lo podemos ver en el capítulo 16 y en el último capítulo. Veámoslo. Amén. Capítulo 16 de Romanos dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Gloria a Dios. Pablo estaba escribiendo en Corinto y justo había una iglesia en Cencrea, que es el puerto de Corinto, al lado de Corinto, y ahí había una iglesia local donde se reunía Febe. Y como Febe iba a ir a Roma, obviamente Pablo le envía esta carta y le dice que reciba muy bien a la hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Gloria a Dios. Interesante, ¿eh? Amén. O sea que las hermanas pueden llevar cartas apostólicas. Amén. Yo no estoy diciendo que suban al púlpito, estoy diciendo que lleven cartas apostólicas como carteras, bajo comisión apostólica. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que la mujer no es una estatua. Amén. Puede hacer muchas cosas. Amén. La cuestión es saber qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Amén. La cuestión es que aquí, mire, hermano, pero es maravilloso. La primera carta puesta en el canon paulino, la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde el tema es el Evangelio de Dios. Amén. La primera mujer que llevó esta carta, perdón, era una cartera la que llevó esta carta, una mujer. Gloria a Dios. Eso tiene implicancias maravillosas para todo lo que se dice hoy, ¿o no? Amén. No fue un hombre, fue una mujer. Y no estoy levantando el movimiento feminista, que quede claro. Pero la primera mujer que llevó una carta a una iglesia local, la primera persona que llevó una carta a una iglesia local
hablando de Romanos, fue una mujer. Amén. Además era diaconisa. Además fue muy recomendada por Pablo. Interesante. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el texto dice Pablo es el autor de esta carta. Ahí vemos el nombre de la gente. El nombre del agente. Pablo. Paulos en griego. Si quieren oírlo en griego. Paulos o Paulus. El segundo subpunto de este punto es el estatus de la gente. Este Pablo, ¿cuál era el estatus de Pablo? ¿Qué nos dice el texto? El texto nos dice, Pablo, siervo. Ese es el estatus de Pablo. Siervo. En griego es doulos. De hecho, yo soy de los que creo, no único, por cierto, en que creo esto, pero sí lo creo, que esta es una traducción que no está muy bien hecha en la Reina Valera 1960. No se asuste. Porque en griego es doulos y la mejor traducción de esta palabra tendría que ser esclavo, no siervo. En el mundo antiguo había una diferencia entre el esclavo propiamente tal y el siervo. El siervo podía tener algunos derechos ante su amo. Era un siervo, tenía que servir, pero podía tener algunos derechos. Un esclavo no. Un esclavo solo se debía a la voluntad de su amo. Ahí no tenía nada que ver la voluntad de él. Da lo mismo si el esclavo tenía frío o tenía calor. Da lo mismo si tenía sed o no tenía sed. Da lo mismo si tenía algo con que abrigarse en el frío o no. Si bien es cierto, los amos le pasaban ropa a los esclavos, pero el punto es que un esclavo no tenía nada que reclamar. Un esclavo no tenía derechos. Amén. Un esclavo era propiedad exclusiva de su amo. Amén. Y el griego dice doulos. Por eso que la mejor traducción que captura el original en este caso es la palabra Pablo, esclavo de Jesucristo. Gloria a Dios. Y ante la cosmovisión cultural, social y política del tiempo de Roma, en Roma había más de 1 millón de habitantes en la ciudad de Roma. Y al menos un 5 o un 7% de esa población eran esclavos, quizás más. Quizás mucho más. Pero la cuestión es que al mencionar la palabra esclavo socialmente hablando, no era algo nuevo para la ciudad o para los ciudadanos. Amén. Entonces cuando Pablo, que nunca había visitado la iglesia en Roma, mire, Pablo nunca había visitado la iglesia en Roma, y los hermanos en Roma, al escuchar estas primeras palabras de la carta, Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Quién es este? Porque acá hay esclavos de César. Amén. Pero este dice que es esclavo de Jesucristo. ¿Qué? ¿Se está levantando algún otro rey? ¿Me está entendiendo cómo lo podría haber entendido en clave política la casta en Roma? Amén. Se les persiguió en el primer siglo porque pensaban que estaban proclamando la entronación de un nuevo rey. Amén. Pablo, esclavo de Jesucristo. Su voluntad era esclavizada a la voluntad de su Señor, de su Maestro, Jesucristo. Entonces, Pablo, siervo. Y lo interesante es que no solamente nos revela el estatus de esclavo. Un esclavo escribiendo una carta. Interesante. ¿Se da cuenta cómo el clic que haría en la sensibilidad social? Un esclavo escribiendo una carta. Alguien podría decir en términos contemporáneos, che, que me salió agrandadito este esclavo. Pablo, esclavo, pero no esclavo nomás, sino que revela el dueño de su esclavitud. Amén. De Jesucristo. Jesús es el nombre, el título es Cristo, porque Jesucristo significa Jesús el Mesías, Cristos el Mesías. O sea, Pablo, esclavo de Jesús, que es el Mesías. ¡Wow! Mire. Pablo,
que es un esclavo de un personaje llamado Jesús, que es el Mesías. Eso es lo que significa esto. Porque eso significa Jesucristo. Ustedes saben que Cristo no es el nombre de Jesús. Cristo es el título mesiánico de Jesús. El nombre humano de Jesús es Jesús. Gloria a Dios. Hijo de José. Amén. Pero este Jesús tiene como esclavo a Pablo, que escribe esta carta, y que además es el Mesías prometido en Israel. Porque no nos olvidemos, vamos a ver más adelante, que en la iglesia en Roma, la gran mayoría de los que integraban la iglesia en Roma eran gentiles, pero también habían muchos judíos que también se congregaban ahí. Entonces hay dos sectores, por decirlo de alguna manera, gentiles y judíos en esa iglesia en Roma. Gentiles creyentes, judíos creyentes en la iglesia. Fuera de la iglesia, gentiles incrédulos, judíos incrédulos. Amén. ¿Me está siguiendo? Entonces cuando dice de Jesucristo, el judío, el que sabe menos de Biblia, sabe que hay un Mesías prometido, ¿no? Amén. Aunque sea judío de la diáspora que están fuera de Israel en Roma, sí ellos se traspasan su doctrina oralmente de generación en generación y sabían que hay un Mesías prometido, un rey que es prometido. Entonces cuando este sector de la iglesia en Roma escucha, Pablo, esclavo de Jesús, el Mesías. Y el Mesías no solo traería salvación de acuerdo a las promesas antiguo testamentarias, sino que traería el reino. Gloria a Dios. Si bien el reino fue pospuesto, y lo traerá Jesucristo en la segunda venida, pero en ese primer anuncio, teológicamente hablando, fácilmente la gente podría haber comprendido eso. No solo el evangelio está llegando, sino el reino. ¿Y qué significa que llegue el reino a la luz de Apocalipsis 20? Significa que los gobiernos de este mundo deben comenzar a tiritar. Significa que todos los que estén en altos cargos de eminencia, significa que el verdadero rey viene. Significa que el rey de reyes viene. Amén. Entonces imagínense cómo lo podría haber recibido esta carta. Y esta carta la llevó Fede. Gloria a Dios. Interesante. Entonces, también vimos el nombre de la gente, el estatus de la gente que es un esclavo. Vamos a ver el llamado de la gente. Seguimos en el versículo 1, dice, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Un enviado, un comisionado, un llamado. Pablo no fue un ofrecido. Aló. Amén. Yo quiero que entiendan esto. Amén. Pablo no fue un ofrecido. Amén. Pablo fue llamado. Amén. Gloria a Dios. Y cuando alguien es llamado, el llamamiento a veces se impone a la propia voluntad del individuo. O sea, si estás de acuerdo con el llamado, qué bien. Pero cuando Dios llama, hasta puedes tú no estar de acuerdo con el llamado. Porque el llamado es algo que va más allá de tu voluntad. Amén. El llamado es algo que no te dejará tranquilo. El llamado, si tú no obedeces el llamado de Dios, cualquiera que sea la naturaleza de este llamado, si tú no obedeces ese llamado, yo te aseguro que tu vida terminará siendo miserable. Tus planes se arruinarán, todo te saldrá mal. Todos tus castillos que has formado de oro se derrumban. Porque cuando Dios llama, hermano, ya no depende de ti. Es Él, arruina todos tus planes humanos, seculares, tus sueños. Amén. Pablo fue llamado. Un agente que ha de llevar el evangelio tiene que ser llamado por Dios. Llamado por Dios. También vemos la exclusividad de la gente. Y aquí este punto es importante porque en alguna medida resume lo que ya venimos diciendo. De hecho, esta palabra apartado, que dice acá en la Biblia, apartado, a eso me refiero con la exclusividad de la gente, apartado para el Evangelio de Dios.
La palabra apartado es una palabra que se pronuncia aforismenos. Aforismenos. Esa es la palabra en griego. No menciono esta palabra en griego para exhibir técnica circense, sino que es necesario en este punto. La menciono porque la voz de este participio está en voz pasiva. ¿Y qué significa voz pasiva? Hay tres voces. La voz activa, el sujeto realiza la acción. Voz media, el sujeto realiza la acción para sí mismo. Pero la voz pasiva, en este caso este participio, es el sujeto recibe la acción. O sea, no tiene nada que ver con él. Amén. Es como si usted me tirara un balón de fútbol. Yo lo recibo. Y eso es lo que se traduce apartado. O sea, que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios, pero no tenía que ver con una iniciativa propia. Amén. Él recibió la acción de Dios sobre sí mismo. Él recibió la acción de Dios para con él. Fue apartado. Es como, vente para acá. Tú tienes tus planes. Quizás tenías una carrera académica extraordinaria entre los rabinos de Israel. Criado a los pies del gran Gamaliel. Amén. Quizás tenía un futuro académico y profesional extraordinario. Miembro del Sanedrín. Un hombre que las tenía todas. Tenía un futuro prometedor. Pero Dios se le ocurre, y ni siquiera se le ocurre, Dios decide apartarlo. Realiza su acción sobre Pablo, apartado. ¿Qué significa este participio aforismenos? Desde la raíz del verbo. Alguien que demarca un límite. Alguien que te aparta para un uso exclusivo, pero en ese apartamiento pone un cercado. Alguien que te cerca, te aparta del montón. Te saca del montón para una misión específica. Amén. Y en este apartamiento no es que te dice, ve hijito y camina tú solito para apartarte. No, sino que Dios te toma. Pablo recibe la acción, te toma y Dios te aparta. Amén. Por eso he titulado este sermón, El ser comisionero de Dios. El ser comisionero de Dios. Gloria. Aquí podemos ver señales de un verdadero misionero. Muchos hoy van, pero Dios nunca los apartó. Muchos hoy van y llevan un mensaje, pero el mensaje, curiosamente, no es el Evangelio de Dios. Amén. Muchos hoy van, pero parecen más libres que esclavos. Interesante. Amén. Una buena pregunta para un misionero, para ver si un misionero cualifica, sería: ¿Dios ha arruinado tu vida completamente? ¿O todavía tienes sueños humanos? ¿Dios te ha acercado? ¿Dios te ha llamado? ¿Dios ha puesto tu mundo con las patas para arriba, de acuerdo a la lógica de este mundo, pero con las patas para abajo, de acuerdo a la lógica de Dios? Amén. Son buenas preguntas aplicativas. Aquí tenemos el primer punto. El agente humano del Evangelio. El agente humano que Dios llamó. Amén. Porque el agente sine qua non, el agente al final del día, es el Espíritu Santo. Amén. Pero este es el agente humano del Evangelio. Pasamos al segundo punto, la promesa del Evangelio. Eso lo vemos desde el versículo 2 al 4. La promesa del Evangelio dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y si nos remitimos al versículo 1, al final, apartado para el Evangelio de Dios. No es el Evangelio de Pablo, es el Evangelio de Dios. Amén. Amén. La preposición para apunta a Dios.
el Evangelio de Dios, no la ocurrencia de Pablo, no la fantasía de Pablo, Gloria a Dios. no las técnicas de manipulación de Pablo, Amén. no el objetivo de hacer llorar a la comunidad Pablo, Amén. no el Evangelio apartado para el Evangelio de Dios. De Dios significa que Dios es propietario del Evangelio. Gloria a Dios. Dios tiene propiedad del Evangelio. Que Él, Dios, que Él había prometido, de ahí la promesa del Evangelio. ¿Quién había prometido el Evangelio? Dios. Y está usando a un agente humano, Pablo, Gloria a apóstol. Dios. ¿Qué Él había prometido? ¿Cuándo? Ahí podemos ver la fuente de la promesa es Dios. Ese es un subtema dentro del punto 2. El segundo punto, el tiempo de la promesa. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue esgrimida esta promesa? Que Él había prometido la palabra antes. ¿Cuándo había prometido el Evangelio? Antes. 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 Él había prometido el Evangelio antes. En el pasado, en el Antiguo Testamento. O sea, Pablo no viene con una novedad de último momento. Amén. Pablo nos sacó un conejo debajo de la manga. Este evangelio ya había sido prometido antes. Quizás no estaba desarrollado como está desarrollado en el Nuevo Testamento. Porque después vino más revelación, de acuerdo a la revelación progresiva. Amén. Pero ya había sido anunciado antes. Que Él había prometido antes. ¿Por qué medios los prometió? Por sus profetas. Amén. Ese es el medio de la promesa. Los medios de la promesa, los profetas. Los profetas hablaron de Jesucristo, hablaron del Mesías que había de venir. Amén. Amén. De hecho, en Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, mire lo que dice. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Hermanos, esto se conoce como el protoevangelio, el primer anuncio, como el evangelio anunciado en pañales. Amén. Y curiosamente, hay una mujer. Curiosamente, hay una mujer. Esto no es menor. Amén. Cuando decimos nosotros que la mujer no debe predicar ni enseñar a los hombres en la iglesia local, no lo hacemos porque creamos que la mujer es inferior o que no tenga capacidades. Amén. De hecho, en muchas ocasiones tiene más capacidad que los hombres. Amén. Por ende, no es esa la razón. La razón es porque, si bien es cierto, somos iguales en cuanto a dignidad, ambos somos hechos a la imagen de Dios. Pero en funciones, Dios delegó funciones distintas. Amén. Ese es el punto. Por eso que la mujer debe aprender a amar su misión, porque ahí hay una dignidad extraordinaria cuando se comprende a fondo eso. Gloria a Dios. Por ejemplo, el parto. ¿Por qué cree usted que los puritanos tenían hasta 15 hijos? ¿Ven esas fotos de los puritanos con todos los hijitos atrás? ¿Por qué será? ¿Será simplemente porque querían tener hijos nomás o querían disfrutar del sexo o había algo más ahí? ¿O habían razones teológicas? Volvamos a Génesis. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, o sea, la mujer, la serpiente, y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer son los hijos que la mujer iba a tener a lo largo de la historia. Amén. Pero iba a haber un hijo en singular, que es Jesucristo, la simiente, la promesa. ¿Sabe usted por qué las mujeres tenían tantos hijos en el Antiguo Testamento? Una de las razones teológicas.
es porque había una promesa que un día iba a venir el restaurador Gloria a de Dios. todas las cosas. Iba a venir el Mesías prometido. Iba a venir el contenido del Evangelio. Cristo es el contenido del Evangelio. Amén. Por eso las mujeres parían tanto. Porque cada vez que estaban embarazadas y iban a dar a luz, había una esperanza que ellas abrigaban de que este es el prometido, este sí que es. Entonces, este no es, bueno. Otra vez, este es. La vecina, no, el mío es. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Por eso que la mujer se salvará engendrando hijos. Miren, la buena noticia del Nuevo Testamento. Aquí no está hablando de salvación en el sentido que ella se va a salvar espiritualmente porque tenga hijos. No se refiere a eso. Como la mujer había transgredido, había caído en pecado, tuvo una mala reputación. Hubo una mala reputación que siempre persiguió a la mujer históricamente a causa de Eva. Pero como a la vez había una promesa que el Mesías iba a venir, entonces ella empezó a parir hijos para no solamente haberla embarrado, sino traer la solución. Amén. Pero después que el hijo ya vino, esa mujer elegida fue María. Amén. María se le anunció la venida del Mesías por el ángel Gabriel. Amén. Sin embargo, después de la venida del Mesías, ¿por qué se le dice a la mujer que se salvará engendrando hijos? ¿Por qué? Porque es una ilustración recordativa al mundo de las tinieblas y al mundo de la sociedad. Me explico. Cada mujer que hoy en día pare un hijo, es como que dice, ¡hey, Satanás! Mira, mi hijo te recuerda que un día hubo una mujer que parió al verdadero hijo. Gloria a Dios. Ahí me puse medio gillibalístico. El punto es que cada vez que nace un hijo en el mundo, le recuerda a Satanás que el Mesías en la cruz del Calvario, la simiente prometida, le aplastó la cabeza a la serpiente. Amén. ¿Se da cuenta el rol pedagógico del alumbramiento? Porque hoy ya no pueden parir al Mesías, pues ya vino. Amén. Pero queda un rol de recordatorio. Amén. De recordatorio. Entonces, el nombre el segundo punto, la fuente de la promesa, Dios, el tiempo de la promesa, el Antiguo Testamento, los medios de la promesa, los profetas, Isaías 53, ahí también fue anunciado el Evangelio. A través de los profetas, a través de los escritores del Antiguo Testamento, a través de la Tanaj, fue anunciado y prometido el Evangelio, y que fue claramente expuesto en el Nuevo Testamento, desarrollado por el apóstol Pablo. El contenido de la promesa. Versículo 4. Versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Perdón, ahí, el versículo 3. Acerca de su Hijo. El contenido del Evangelio es Jesucristo. Amén. El contenido del Evangelio es Jesucristo, que dice acerca de su Hijo. O sea, el Evangelio, hermanos, no es algo sin contenido. Porque si usted analiza los sermones de nuestra nación chilena y probablemente en el mundo entero, nosotros siempre hemos escuchado la palabra Evangelio. Amén. La cuestión es que no siempre lo que se nos predica como Evangelio tiene como contenido a Jesucristo. Amén. De tal manera que se termina llamando Evangelio a cualquier cosa. Amén. Hasta nació el Evangelio de la prosperidad. El falso Evangelio de la prosperidad. Amén. Algunos dicen, yo no creo en Guillermo Maldonado porque Guillermo Maldonado está vendiendo el Evangelio. Yo no creo en lo que predica el apóstol Maldonado, el llamado apóstol Maldonado, porque él vende el Evangelio, hermano. Y el simplista diría, amén, hermano, qué bien. Está mal. Porque si dijimos que apóstol Maldonado vende el Evangelio, estamos asumiendo que tiene el Evangelio, solo que lo está vendiendo. Amén. Pero es más grave.
ni siquiera predica el Evangelio. Amén. Así que cobre con lo que predica nomás, si no está cobrando por el Evangelio. Algún bobo le comprará su discurso falso. Pero el punto es que el Evangelio no es algo que no tenga contenido. El Evangelio no es cáscara. El Evangelio tiene como corazón, como el corazón a Jesucristo. Gloria a Dios. Evangelio sin Jesucristo no es el Evangelio. Amén. Porque aquí claramente dice acerca de su Hijo Jesucristo. Acerca de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Y aquí pasamos a uno de los contenidos de este Evangelio, que es Cristo. Pero, ¿qué podemos decir de Cristo? Porque hay muchos Cristos, hay falsos Cristos. Miren la cuestión aquí. No solo tiene que ser el Evangelio, Amén. sino que además el contenido del Evangelio debe ser Jesucristo. Pero además de eso, ¿de qué Cristo? Amén. Porque hay falsos Cristos. Amén. Y aquí el texto nos da dos características y nos dice que era del linaje de David, primera característica, según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. A ver, vamos a ver de qué Cristo Pablo nos está hablando, porque hay falsos Cristos. El verdadero Cristo, humanamente hablando, viene del linaje de David. Amén. O sea que el verdadero Cristo es verdadero hombre. Amén. Verdadero hombre. Y su linaje es real, tiene un linaje de realeza. Es descendiente de David, heredero al trono de David. Cristo, verdadero hombre, descendiente de David. Y no nos olvidemos que en Roma habían judíos. Y cuando Pablo, que escribió la carta y que la envió con la diaconisa Febe, y se empezó a leer esta carta públicamente en estas iglesias y escucharon que del linaje de David, ahí sí que palpitó el corazón judío. Ahí sí que palpitó el corazón judío, porque el judío automáticamente estaba leyendo esto a la luz del pacto davídico. El pacto davídico que promete que un día vendrá un descendiente del rey David y se sentará en su trono y establecerá el reino que nosotros conocemos como el milenio. Amén. Pero que en el contexto de los evangelios estaban esperando eso. Amén. El reino estaba en un estado de inminencia inmediata. Este Cristo, que es el contenido del evangelio que Pablo predicaba, además era descendiente del rey David. Más de algún judío como que miró a César así, una cosa así, al menos imaginativamente. Y este otro se cree rey, pero un rey y descendiente de David. ¡Wow! Cristo, verdadero hombre, la humanidad verdadera de Cristo. Pero sigue el texto diciendo que fue declarado hijo de Dios. O sea, no solamente era descendiente de David, sino que era hijo de Dios. ¿Qué significa que era hijo de Dios? O sea, aquí se está hablando que era divino. Amén. Era Dios. O sea, Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Amén. Amén. Dios y hombre. Una sola persona, dos naturalezas. Naturaleza divina, naturaleza humana. 100% Dios, 100% hombre. Pero una sola persona. Ese es el contenido del verdadero evangelio. Por eso que las sectas que niegan la divinidad de Cristo no me están practicando el evangelio. Amén. Incluso que digan solamente una parte, fue hombre, pero no está completo, por ende es un evangelio adulterado. Amén. Otros pueden decir, era divino, pero nunca fue hombre. Tampoco es el evangelio, porque está negando la humanidad de Cristo. Amén. Hay que entender que en la cruz murió Jesucristo, Dios hombre, Amén. aunque Dios no murió. Esa es una doctrina que podemos estudiar después. Era necesario que el que muriera en la cruz sea Dios hombre. ¿Por qué? Porque como hombre me representa a mí en la cruz. Amén.
como mi sustituto. Un evangelio que no predique la doctrina de la sustitución es un falso evangelio. Cristo como hombre me sustituye en la cruz. Amén. Perfecto, hombre perfecto. No pecó ni podía pecar. El impecable. Pero era necesario que sea Dios también. ¿Sabe por qué? Para que pueda salvar. Amén. Dios hombre en la cruz muriendo. Entonces, el evangelio, la cáscara, el contenido, el corazón, Cristo. Pero este Cristo tiene que ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Cristo, linaje de David, y fue declarado hijo de Dios. No es que ahí comenzó a ser hijo de Dios, que quede claro. Ahí fue ratificado, ahí fue mostrado, fue evidenciado. Ese es el punto. Ahora, dice que fue declarado hijo de Dios, no de manera tímida, sino con poder. Amén. Fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Aquí no se refiere al Espíritu Santo, lo más probable es que se refiere al Espíritu personal de Cristo. Cristo, una vida impecable de santidad. Fue declarado con Cristo con su vida de santidad, mostró que cualificaba para ser el corazón del Evangelio. No sé si me están entendiendo. Amén. Declarado con poder. Declarado con poder. Según el Espíritu de Santidad. O sea, las credenciales de Cristo eran la santidad. Cristo no tenía un pase de movilidad para evidenciar que se había vacunado, pero él sí tenía una evidencia, que era la santidad. Gloria a Dios. Que no lo hacía Dios, sino que probaba que era Dios. Amén. Amén. ¿Ya? Él siempre fue Dios. Por la resurrección de entre los muertos. Si no hay un Cristo resucitado, el Evangelio no vale de nada. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo. Amén. Este Cristo además resucitó de entre los muertos. O sea que el corazón del Evangelio, hermanos, no solamente es la cáscara, es Cristo siendo el centro. Cristo es verdadero hombre, verdadero Dios, santo, impecable, no puede pecar, y además resucitó entre los muertos. Gloria a Dios. Y nosotros nos juntamos todos los primeros días de la semana, como hoy, para proclamar comunitariamente que Jesucristo ha resucitado. Amén. ¿Se da cuenta, hermano, que el congregarse no es algo aislado del Evangelio? Amén. Porque el congregarse es la predicación comunitaria de que Cristo está vivo. Amén. Eso es lo que debe entender la comunidad cuando diga, ¿y eso por qué se reúnen? Mire, ¿cuál debe ser el mensaje que nosotros debemos proyectar hacia la comunidad? El mensaje no es, ahí tocan guitarra. Nada en contra de las guitarras. El mensaje no es, ahí tocan teclado, quiero ir a cantar porque es linda la música. Eso no es. Amén. Ahí vamos porque ahí son buena onda los hermanos. Vamos ahí porque a veces sirven comida. No. Lo que la gente debe entender, les guste o no les guste, mira, esos se reúnen porque dicen que su Señor lleva más de 2000 años de resucitado. Gloria a Dios. Amén. La pregunta es, desde el púlpito de la iglesia local, ¿está saliendo un mensaje así de claro para que la comunidad entienda eso? ¿O el púlpito de los chilenos simplemente está saliendo puros chicharrones?
La comunidad debe tener claro qué mensaje sale de aquí o de cualquier iglesia local. Amén. La comunidad puede estar en contra, puede odiar el mensaje. Todo eso está bien. Si Dios no le ha dado la regeneración, está bien. Amén. Pero si la comunidad está diciendo que de ahí sale otro mensaje que no es el que tiene que salir, debemos preocuparnos. Amén. Amén. Interesante. Pasamos al tercer punto, el llamamiento misionero de Pablo, del versículo 5 al 6. El llamamiento misionero de Pablo. Ahí vamos a ver dos cosas. Vamos a ver la comisión de Jesús a Pablo, el propósito de la comisión de Pablo, etcétera, etcétera. El versículo 5 comienza así. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Miren lo que dice Pablo. Pablo dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Si bien es cierto, recibimos está en plural, pero Pablo, este es un acto de humildad, porque a Pablo casi no hablaba en primera persona. Pero lo que Pablo quiere decir ahí, ¿por quién yo he recibido la gracia y el apostolado? Independientemente que otros también habían recibido la gracia y el apostolado. Pero no nos olvidemos que Pablo está escribiendo a Roma. Pablo muestra su humildad ahí en no hablar en primera persona. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Mire, hermano. A veces las iglesias locales se vuelven tan reinitos autónomos que se convierten en verdaderas babeles que edifican el ego. Me explico. Si bien es cierto, los pastores de las iglesias deben cuidar de que ningún lobo rapaz suba al púlpito, y en eso deben ser muy celosos. En ese sentido se deben cerrar las puertas. Al púlpito me refiero. Un lobo puede entrar y sentarse. Pero al púlpito me refiero. Pero por otro lado, también a veces hay tanto orgullo y ego que no se permite que verdaderos siervos de Dios prediquen. Amén. Porque quieren edificar sus propios egos nomás. Y quieren ser ellos nomás ante la comunidad. ¿Me está siguiendo? Amén. No nos olvidemos que Pablo nunca había ido a la iglesia a la iglesia en Roma. Y Pablo está escribiendo una carta por primera vez. Y Pablo no está, si bien es cierto, Pablo es humilde, pero Pablo no está, por favor, permítanme predicar. Por favor, permítanme predicar. No, el panqueque es al revés. Amén. Pablo es un apóstol llamado por Dios. Gloria a Dios. ¡Qué bendición está a punto de recibir Roma! Amén. Esa es la perspectiva de Dios. Amén. Que Dios le esté enviando un apóstol llamado, apartado, que tiene el verdadero evangelio. ¿Me está siguiendo la lógica? Gloria a Dios. ¿Y por qué recibimos la gracia y el apostolado? ¡Ey, Romanos! Es un apóstol que te está escribiendo. Amén, Señor. Y un verdadero. No Guillermo Maldonado. Un verdadero apóstol. Dice, y el apostolado para, el propósito, para, ¿por qué recibieron la gracia? ¿Por qué recibieron el apostolado? ¿Por qué recibió la comisión de misionero? Para, hay propósito, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Ya? El evangelio a los gentiles en general, el evangelio a los gentiles en particular. El propósito de la comisión. El apóstol Pablo, si bien es cierto, le predicaba a los judíos y tenía como método logístico de evangelización, cada vez que llegaba a una ciudad, predicarle primeramente a los judíos y después a los gentiles. Al judío primeramente, después al gentil. Sin embargo, su comisión como apóstol era predicarle el evangelio a los gentiles. Y Pedro,
a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Amén. Pablo predicaba el evangelio de la incircuncisión a los de la incircuncisión y Pedro a los de la circuncisión. No es que predicaba el evangelio de la circuncisión en el sentido de que circuncídate para ser salvo, no, sino que predicaba a aquellos que practicaban la circuncisión, que eran los judíos. Amén. Entonces Pablo fue comisionado para el mundo gentil, ese era su llamamiento. Pablo, apóstol a los gentiles. Cuando yo critico al moderno movimiento apostólico y profético, a veces se me dice que yo no creo en el movimiento apostólico y profético. Muy alejado de la verdad. Yo siempre he creído en el movimiento apostólico y profético. Siempre he creído que la iglesia es apostólica. Siempre he creído eso. Siempre he creído en los apóstoles. ¿Qué estás hablando, Freddy? Lo que pasa es que yo creo en el movimiento apostólico y profético del primer siglo. Amén. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. En la lógica y la nomenclatura del falso movimiento apostólico moderno se te pregunta, ¿quién es tu apóstol? Algunos dirán hoy en día Perico Los Palotes. Cuando le pregunten quién es su apóstol, usted tiene que decir, es Pablo. Porque Pablo fue comisionado como apóstol a los gentiles. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu cobertura? Yo le digo, mira, si lo quieres poner así en esa terminología, yo estoy bajo la cobertura del apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol de esta iglesia? Pablo. ¿Quién es el gran apóstol de esta iglesia? Jesucristo. Él es el apóstol de los apóstoles. Amén. Así que esta iglesia en su naturaleza, si es una verdadera iglesia, es una iglesia apostólica. Porque tiene como fundamento el fundamento de apóstoles y profetas, que no son las nuevas revelaciones de los falsos apóstoles de hoy, sino que es la palabra de Dios su fundamento. Los profetas del Nuevo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Entonces, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. En el griego no sale la palabra por amor, sino que sale solamente de su nombre. Entonces leeríamos algo así, a la fe en todas las naciones, de su nombre. Pero ¿qué significa? Por amor de su nombre. O sea que uno debe predicar por amor a su nombre. Uno debe predicar para traer reputación a su nombre. Amén. Una iglesia que no predica el evangelio trae deshonra al nombre de Cristo. Amén. Un evangelio que dice que para ser salvo hay que diezmar, y si tú no diezmas, perdido la salvación. Están deshonrando a Jesucristo. Amén. Y eso no es algo trivial, eso es algo grave. Algo muy grave. Porque se está predicando el evangelio por obras. Amén. ¿Qué nos fascinó? Oh Gálatas sin ceso, oh Gálatas insensato. Si realmente se tradujera, yo soy un crítico de muchos traductores de la Biblia. Porque cuando traducen suavizan la palabra. Amén. La traducen en pro de eufemismos. Si la palabra de Dios se tradujera de manera cruda, quizás los predicadores afeminados terminarían subiendo a los púlpitos. En el griego hay palabras fuertes, hermanos, que hoy en día muchos rasgarían vestiduras. ¿Qué nos fascinó Gálatas sin ceso? ¿Qué nos fascinó? ¿O quién os embrujó? Dice Gálatas. ¿Quién os embrujó? ¿Quiénes os vendieron la pomada? ¿Quién les vendieron los pajaritos de oro? ¿Quién os emborrachó? ¿Quién os hipnotizó? ¿Quién os manipuló? Un predicador no manipula, un predicador persuade, que es distinto por la palabra de Dios. Amén.
Difícilmente hoy se aplicaría la maldición a aquellos que predican un falso evangelio. Pablo lo hizo en Gálatas. Si viniera alguno trayendo un evangelio distinto del que él había anunciado, sea maldito, sea anatema. Hoy, si alguien hiciera eso, muchos dirían que es poco sabio. Eso, hermano, si aún un ángel, mire lo que estaba diciendo Pablo en Gálatas, ilustrativa y explicativamente hablando, aún si de repente, por ejemplo, Gabriel, el arcángel Miguel, vinieran y se presentaran en esta iglesia y os predicaran un evangelio distinto al que vosotros habéis escuchado, muchos hoy en día se tirarían de guata a adorar a esos ángeles. Amén. Pero Pablo está diciendo, no importa si hay un evangelio distinto, maldito sea Gabriel, maldito sea Miguel, si os trajera un mensaje distinto. Amén. Sin embargo, hoy le lustramos los zapatos a aquellos que predican un evangelio por obra. Amén. ¡Qué lejos estamos del celo paulino! Amén, Señor. Como dice Stephen Lapson, Pablo aquí fue dogmático como un bulldog. El hermano Esteban nos decía, bulldogmático. Hoy todo es cariñito, que hay que ser sabio. Debemos ser sabios con las doctrinas secundarias. Amén. Pero con el evangelio hay que sacar cuchillo, espada, y estoy hablando ilustrativamente, no físicamente, porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Amén. Pero sí tenemos que derribar argumentos. Y nadie derriba argumentos así. Te reprendo, diablo. Te reprendo, diablo. Te reprendo por lo que ese otro está predicando. Te reprendo, te ato. Eso no es guerra. Guerra espiritual es desnudar el argumento de ese falso que está predicando y decirle esta es la verdad, derribando argumentos y trayendo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Tenemos una mala concepción de la naturaleza de la guerra espiritual. Así es. Amén. Como decía Pablo, porque Pablo fue criticado. ¿Ustedes saben que Pablo fue criticado en la forma de predicar que tenía? Lea primero a los Corintios, segundo a los Corintios. Incluso se le ponían a Apolo, porque Apolo era como fervoroso y elocuente, y lo contractaban los críticos de Pablo con Pablo. Porque Pablo lo dice, aunque tosco en la palabra, pero no en el entendimiento. Amén. Quizás Pablo predicaba del griego, quizás no predicaba de la Reina Valera, quizás. Nada en contra de la Reina Valera, es una bendición. Pero lo que voy yo, que si realmente tradujeran de manera cruda del griego, hermanos, muchos abrirían vestiduras y se escandalizarían. De hecho, el Evangelio es un escándalo para el incrédulo. Amén. No quitemos el escándalo de la cruz. El propósito de la comisión, desde el versículo 1:5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia del apostolado? Ya lo vimos, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Ahí se está refiriendo a los gentiles de la iglesia en Roma. O sea, también vosotros sois gentiles. Pablo era apóstol a los gentiles, entre los cuales también estáis vosotros. Dice, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. La iglesia gentil en Roma habían sido llamados a ser de Jesucristo. O sea, ya estaban predestinados. Amén. Fueron llamados con el llamamiento eficaz. Amén. Dios les regaló la nueva regeneración, el nuevo nacimiento, los llamó de manera irresistible, les regaló la fe. Ellos creyeron en Cristo y fueron justificados. Amén. A todos los que estáis en Roma, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Además de ser llamados
a creer en Cristo fueron llamados a ser santos. Aquí no se refiere al llamamiento de la santidad progresiva, que quede claro. Aquí se refiere a la santidad posicional. Es decir, en el momento que creyeron en Jesucristo son santos, no por sus méritos, sino por estar en Cristo. Amén. ¿Usted se da cuenta que a los hermanos en Corinto eran unos carnales? Amén. Pero sin embargo Pablo le llama santos. Así es. Porque son santos en Cristo, en la posición de Cristo. Eso se llama santidad posicional. Otra cosa es la santidad progresiva, que es la que nosotros tenemos que buscar diariamente. ¿Ya? Que también es verdad que debemos buscarla. Pero nadie será salvo por ser santo, sino que es salvo, por eso es santo. Amén. Y pasamos al último punto, el saludo apostólico de Pablo, versículo 7, dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, dice aquí, gracia y paz a vosotros. Ese es el saludo, gracia y paz a vosotros. Ahora entienden por qué yo siempre, cuando llego a cualquier parte, comienzo cualquier cosa o cualquier discurso con gracia y paz a vosotros. Amén. Porque sigo el ejemplo de Pablo. Porque ese es el saludo apostólico paulino. Gracia y paz a vosotros. ¿Y cuál es la naturaleza de este saludo? Gracia. Es decir, que los recursos espirituales de Dios, la salvación, todo era por gracia. Gloria a Dios. Que todo lo que Roma recibió y lo que iba a recibir con la futura visita de Pablo era gracia. Amén. Gracia de Dios. Donde no hay mérito del hombre. Donde el ego no tiene nada que ver. Donde la gloria es de Dios del alfa a la omega. Amén. Donde Dios es el centro. Donde Jesucristo es el centro. Donde la gloria se le brinda a Él. Porque por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Pero también dice y paz. O sea, el saludo del cristiano es gracia. Mire, hermano, cuando usted saluda al hermano, y esto no es en un sentido mágico, porque también te puede tomar en un sentido repetitivo de mantra. Cuidado. No, yo estoy hablando en el significado de lo que se está expresando. Cuando yo digo gracia, o Pablo decía gracia, lo que está diciendo, todo lo que han recibido es de la gracia de Dios. Amén. Todo lo que recibirán es de la gracia de Dios. Os deseo que la gracia de Dios abunde en todas las dimensiones. Dice, y paz, gracia y paz. Paz es el equivalente en hebreo de shalom, Amén. pero en griego es paz. ¿Qué es lo que está diciendo eso? No es una paz momentánea porque me tomé una pastilla por mi depresión. No es esa paz. Amén. Amén. Es una paz a pesar de los problemas. Amén. Es una paz aun cuando esté hasta el cuello con los problemas. Así es. Pero yo no entiendo a esta persona por qué tiene paz y está que se ahoga. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Es que hoy te van a matar como mártir. Gracias por darme este privilegio, Señor. Paz, gracia y paz a vosotros. El Señor llene a la iglesia de gracia y paz. Amén. Sí, Señor. La paz. Que se me murió un vecino o un familiar. Claro, uno llora porque es naturalmente natural llorar. Pero no se vuelve loco. Amén. No pierde el control. ¿Por qué? Porque la paz de Dios lo gobierna. Que se pierde un hijo, que se pierde un hermano, se pierde un padre. Nos volvemos locos. Claro que tenemos que llorar y sentirnos mal, algo natural. Pero no reaccionamos como el mundo. ¿Por qué? Porque hay una paz que lo envuelve todo. Hay paz, hermano. Gloria a Dios. Yo cuando estoy en la fila en Osorno para hacer cualquier trámite o cualquier fila, porque hoy es tan famosa la fila en Chile, como que en ese momento Dios me prueba la paz. Ahí Dios me prueba la paz. O la que está atendiendo está conversando con su familia por teléfono. O le está dando un dato no sé a quién. O le dice tiene una coima con otro y dice, pasa tú primero. En ese momento el Señor dice, yo digo, sí Señor, es injusto, pero me estás tratando. Trátame, Señor. Paz.
o los que conducen. Paz. Gracia y paz a vosotros, es decir, particularmente a la iglesia en Roma, Pablo le está diciendo. Ahora, la fuente de este saludo, si bien Pablo está dando este saludo, pero hay una fuente al final del día, hay una fuente de este saludo de gracia y paz. ¿Cuál es la fuente de este saludo según el texto? Llamado a ser santo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La primera persona de la Trinidad, el Padre; la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, son las fuentes de gracia y paz. Amén. Evidentemente el Espíritu Santo igual está implícito en toda la narrativa. Esa es la paz que necesitamos. Amén. Esta es la exposición del texto de este primer sermón de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ahora, para terminar, que el Señor nos ayude para ser verdaderos agentes del Evangelio. Para eso debemos ser esclavos, debemos ser llamados, y Dios debe apartarnos para esa misión. ¿Qué evangelio debemos predicar? El evangelio que fue anunciado en el Antiguo Testamento y que se desplegó de manera gloriosa en el Nuevo Testamento, teniendo como centro a Jesucristo, el Jesucristo que es verdadero Dios, verdadero hombre, y que ha resucitado entre los muertos. Amén. El Señor nos regala el llamamiento misionero, nos comisione. Prediquemos a los vecinos, prediquemos a la ciudad, prediquemos donde Dios nos lleve con una pasión desbordante. Y siempre, cuando prediquemos el Evangelio, saludemos diciendo gracia y paz a vosotros. Que la gracia de Dios visite esta iglesia. Amén. Que la paz de Dios visite esta iglesia. Que la gracia y la paz de Dios incluso visiten al incrédulo, salvándolo. Amén. El Señor nos ayude. Amén. Gracia y paz a vosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que he predicado. Muchas gracias, Señor, por este texto que nos Gracias, has Señor. exhibido. Ayúdanos a vivir a la luz de esta palabra, Señor. A la luz de esta palabra. Gloria. No queremos ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Amén. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pasa, mi hermano, a este lugar. Cantamos algo. Sí.